Bueno, antes que nada, realmente es un tema bastante delicado, bastante sensible y me gustaría que comenzáramos orando y con mucha humildad, colocando este tiempo delante del Señor para que Él nos ayude, para que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Señor bendito Padre Celestial, aquí estamos, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, desde diferentes partes del mundo con un solo deseo, Señor, que es buscarte a ti, que es agradarte a ti. Y yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que de una manera poderosa tú puedas obrar sobre el corazón de cada uno de nosotros y lo que tú quieres mostrarnos, Señor, para nuestra libertad, para nuestra sanidad, para que podamos caminar con libertad en tu propósito, Señor. Seamos lo suficientemente valientes y sensibles a tu Espíritu Santo para que esto lo podamos lograr. En el nombre santo de Jesús en el que oramos, Señor, delante de tu presencia, está esta palabra que voy a compartir, que tu Espíritu Santo me guíe, que no permitas que yo diga nada en mi carne, en mi humanidad, nada que tú no quieras que yo diga, Señor, sino que lo que tu Espíritu Santo me lleve a hablar sea lo que algún corazón sediento de ti necesita recibir. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el título que le he colocado hoy, vamos a hablar sobre el perdón. Pero el título que el Padre me llevaba a colocarle es un recurso de sanidad que el Padre nos quiere enseñar. Y por ahí tenemos muchos mitos y cada uno según lo que haya vivido, según las experiencias que hayamos tenido, tenemos diferentes conceptos del perdón, pero de alguna manera quisiera que hoy fuésemos un poco más profundo y primero pudiésemos ver algo de teoría con respecto al perdón y luego ver a la luz de la palabra qué nos dice el Señor acerca del perdón. Por eso les digo, que vean el recurso, a partir de hoy, que vean el perdón como un recurso, como una herramienta de sanidad, que se van a dar cuenta que cuando, o sea, empiezan con un profesional que hace psicoterapia, con un neurocientífico, con un pastor, con un, no sé, una persona con psicoterapeuta, que trabaje con física cuántica, lo que sea y el punto en común que van a tener con respecto a nuestra sanidad va a ser el perdón y el amor del Padre. Son los recursos que tenemos para sobrevivir y para salir adelante. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Coloca la primera, Milka, y la vas pasando poco a poco. ¿Pasa una? Ok. Bueno, voy a tener que acercar un poco. Eh, el perdón es un acto consciente y voluntario de liberar sentimientos de resentimiento o rencor o ira a alguien que ha causado daño, ya sea emocional, físico o psicológico. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque a veces la gente dice, es que yo perdono, pero no olvido. No, el perdón no se trata de olvidar. Para olvidar necesitaríamos tener una amnesia, necesitaríamos tener un trauma craneoencefálico, entonces nos perdemos esa parte del cerebro y olvidamos. Entonces el perdón no tiene nada que ver con el olvidar, pero sí con un acto consciente. Es básicamente una decisión que de alguna u otra manera vamos a ver más adelante que no tengo que sentirlo, sino que tengo que determinarlo. Continúa la otra. A nivel personal, el perdón implica aceptar y procesar el dolor y luego decidir no cargar con el peso del agravio, permitiendo así un proceso de sanación, paz interior. Entonces, parte del perdón es aceptar el dolor. Yo sé que todos nosotros y la vida en la que nos movemos actualmente
todo se enfoca hacia cómo evito el dolor, cómo ser feliz, es la pregunta de la actualidad. Pero nosotros en este tiempo y específicamente justo en este día, es un tiempo para nosotros exponernos a ese dolor, aceptarlo, porque, y eso yo sé que lo han estado trabajando semana tras semana, pero exponernos a ese dolor nos va a permitir ir sanando. Continúa el otro. El perdón, fíjense esto, muy importante, el perdón no significa justificar, olvidar, ya lo dijimos, o reconciliarse necesariamente con alguien que causó el daño, sino más bien reconocer que al soltar ese sentimiento nos liberamos de una carga emocional negativa. Entonces, de alguna manera nosotros siempre asociamos el perdón con ser tontos. Siempre nos sentimos como que cuando perdonamos, sí, o sea, podría decirle 50 palabras que uno se dice cuando le toca perdonar, porque es como que di mi brazo a torcer, pero ese pensamiento es un acto diabólico, porque el perdón en sí mismo es una ofrenda para el Señor, una ofrenda de olor agradable. Y si tuviésemos que ser aún tontos para agradar al Señor, no importa, pero no es un acto eh, de estupidez el perdonar, de debilidad. No, o sea, es algo tan poderoso y que finalmente el perdón no es para el otro, el perdón es para mí, porque ese es el punto principal del que yo voy a partir para mi sanidad. El último, desde la perspectiva espiritual, o sea, desde el punto de vista de lo que dice Dios, es una expresión de gracia y compasión. Fíjense, se considera un acto sagrado y sanador que imita el perdón divino, que promueve la paz y las relaciones humanas. Entonces, fíjense que desde todo punto de vista, desde el punto de vista físico, el cuerpo comienza a sanar luego que se manifiesta el perdón. Primero, de Dios para nosotros, de nosotros a nosotros mismos y de nosotros para los demás. Entonces, físicamente, muchas enfermedades degenerativas, muchas enfermedades inmunológicas, desde cáncer, enfermedades autoinmunes, cuando el perdón de Dios lo tomamos, cuando empezamos a perdonar a otros, a nosotros mismos y aún pedir perdón genuinamente al que hemos hecho agravio, nos empezamos a sanar físicamente. Desde el punto de vista del alma, desde el punto de vista de las emociones, es el principal punto. Y desde el punto de vista espiritual, nos abre todas las puertas al Señor. La siguiente, Amílcar. Amílcar, ok. Fíjense lo que dice este verso y es algo impactante. Romanos 12:19 dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto es una palabra, yo sé, porque yo lo he sentido y espero que usted no y tenga de repente un corazón más puro que el mío. Pero cuando nosotros nos hablan de abuso, de un niño abusado, eh, de cosas así que son bien crueles, sobre todo el abuso con los niños, particularmente yo sé que lo primero que se te viene es unas ganas de, no sé, de torturar a esa persona, y todas esas cosas que yo sé que, y por eso digo, ojalá que sea yo la única que tiene un mal corazón y a ustedes no les pase, pero esas cosas nos pasan por la mente, esa necesidad de justicia en nuestras propias manos. Pero ¿sabe qué? La palabra en diferentes versos dice que Dios es un Dios fuerte, celoso, que sus juicios son terribles. Y cuando nosotros comenzamos a ver los juicios de Dios en la palabra y ver que no solamente afecta a esa persona, sino que afecta a todas las generaciones después de ello, y vemos
la severidad, la dureza del Señor. Nosotros dejamos de clamar justicia para clamar misericordia, porque se te despeluca el cuerpo de decir, bueno, Señor, está bien, me hizo daño, pero yo tampoco quiero, no sé, que le pase de todo a él y a toda su familia y a los hijos de sus hijos. Entonces, hay algo que escuchaba hoy y realmente me quebrantaba mucho y era este verso cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Fíjense que decía como en el juicio final y como vamos a estar nosotros y como van a estar a nuestro lado el Señor allí, el Señor Jesucristo como nuestro abogado y van a de repente a pasar esas personas que durante mucho tiempo nos hicieron daño o nos angustiaron y ahí va a estar el Señor mostrando, diciendo, mira, mientras tú le hacías injusticia, mientras tú le hacías agravio, mira cómo yo lo protegía. Y bueno, y vendrán los juicios también para esa persona, pero que no están en nuestras manos y que no puede venir de manos de nosotros la justicia. Pasa a la siguiente, amigo. Otra y vamos a ir poco a poco. Vamos a ir regrésate, regrésate, uno a uno. Vamos a ir uno a uno porque leen y se me van a distraer. Fíjense, primero, un trauma 1000 veces recordado es 1000 veces vivido. Algunas cosas que he tomado hoy, no piensen, yo soy psicólogo, no tengo estudios en esto, pero sí he estudiado por necesidad propia mucho con el doctor Sebastián Palermo. Él tiene muchas escuelas de educación emocional. Muchas cosas van a escuchar, estoy haciendo referencias, son de él. Por ejemplo, esto ha sido algo muy impactante. Un trauma 1000 veces recordado es un trauma 1000 veces vivido. Y nosotros cuando hemos pasado por un proceso traumático o un proceso doloroso, pasa algo que a través de los años, cada vez que lo recordamos, vamos al cuarto oscuro que realmente en el mundo espiritual es un lugar que se produjo, que sucedió, que queda allí una cautividad y parte de mi alma queda allí. Entonces, cuando yo recuerdo ese trauma y todo mi cuerpo comienza a vivir lo de ese trauma, es impresionante porque a veces han pasado 10 años, 15 años y uno sigue sintiendo cómo estaba el ambiente, cómo fue el dolor, cómo fueron las palabras, los gestos, las miradas. Entonces, durante tantos años y seguimos recordando y seguimos viviendo el trauma y lo volvemos y una y otra vez. Entonces es muy difícil vivir de esa manera. En este punto pasa el siguiente, vamos a tener que tomar una decisión. Recuerde lo que les decía al principio, que el perdón era una herramienta que el Señor nos quería regalar. Entonces, cuando nosotros pasamos por un proceso de trauma, por un proceso muy doloroso, nosotros tenemos una necesidad de justicia. Pasa el siguiente. Esa necesidad de justicia es dar a cada uno lo que se merece. El problema con la justicia es que realmente esa justicia no es para mí, esa justicia es para el otro, porque si de repente la persona que abusó va a la cárcel o la persona, no, estoy hablando de este tema porque es el tema particular que nos atañe, pero a veces son otras cosas que también son difíciles de perdonar, una traición, a veces una estafa que nos deja en la calle completamente desprovistos y, y dejo toda mi familia y pierdo todo. Entonces, ¿cómo se perdonan esas cosas? Entonces, esta persona puede ir a la cárcel. Perfecto, la persona fue a la cárcel, incluso en la cárcel la torturaron, le pasó de todo. Ok, pero esa justicia es para él, porque la justicia para mí no va a venir porque a mí nadie me va a devolver, nadie humanamente, ojo, nadie me va a devolver a mí la infancia perdida, la angustia, el dolor, la pérdida de mi pureza, la forma como yo tuve que moverme ante las circunstancias luego de ese evento traumático, cómo se vio afectado mi autoestima o todo el tiempo que yo estuve que no tuve nada que comer por esa persona que me estafó. O sea, ¿cómo recupero yo
todo lo que justamente Satanás me quitó, no porque nos roba desde la paz, la pureza, la inocencia. Entonces, es muy difícil esto, pero cuando yo necesito justicia, vamos a ver qué pasa. Pasa la siguiente. Ocurre algo, yo debo tomar una decisión. Debo tomar una decisión. Pasa la siguiente. Si yo quiero justicia y yo digo, no, no quiero perdonar, porque yo quiero justicia, yo quiero que se haga justicia. Pasa la siguiente. El padre me va a decir, no hay problema, yo amo la justicia y mis juicios son justos. Justicia será, justicia tendrán. Pero ¿sabes qué? Pasa para acá porque vos también vas a ser juzgado. Entonces uno dice, no, pero ¿por qué, Señor? Si tu sangre me ha lavado, si tu sangre me ha limpiado, no, pero es que tú decidiste el camino de la justicia, entonces justicia va a tener, esa persona va a tener su juicio, pero tú también, porque el camino, que era el otro camino de la gracia, no fue el que escogiste. Pasa el siguiente y dice, yo tengo un camino de gracia y perdón. Otro camino, pasa a las dos siguientes. Yo tengo un camino de gracia y perdón, que ese es el que te quiero enseñar. Jesús dice, en este día nos está diciendo a ti y a mí que seguramente mientras yo hablo se te está viniendo a la mente muchos rostros, muchas imágenes, muchas cosas. Y hoy Jesús nos está diciendo que Él dio la vida en la cruz por nosotros, que pagó todo lo que nosotros teníamos que sufrir, Él los pagó. ¿Y sabe qué? Que Él permitió que desgarraran su corazón para que el nuestro fuera sano. El Señor Jesús permitió que le atravesaran esa lanza sobre su costado y su corazón estallara para que tú y yo hoy tomáramos de esa sangre, de esa agua y la aplicáramos sobre nuestro corazón y pudiese venir la sanidad. Amén. Pasa a la siguiente, amén. En Romanos, eh, en Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgues con respecto a lo que les decía más atrás, dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Fíjense, marqué lo que más quería que leyéramos. Te condenas a ti mismo. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según es verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Verso 4. Menospreciáis las riquezas de la benignidad, de la paciencia, de la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira por la dureza y por tu corazón arrepentido. Atesoras para ti ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Entonces, bueno, realmente si ustedes me preguntan si el Señor nos obliga, como a veces he escuchado que dicen, porque el Señor nos dice que nosotros debemos perdonar y es un mandamiento. Yo pensaría que no lo deja como mandamiento. Yo pensaría que lo deja muy al libre albedrío de qué es lo que nosotros queremos. Si nosotros queremos el camino que les decía, este camino que nos está diciendo, bueno, tú quieres justicia, justicia, justicia para tu agresor y justicia para ti. Los dos van a ser medidos con la misma vara. O el camino de la gracia y el camino del perdón. Pasa la siguiente. Fíjense esto. Yo creo que no hay nadie, incluso no hay nadie que no conozca la oración que Cristo mismo nos enseñó cuando a sus discípulos le dijeron,
que los enseñase a orar. Y de esta oración tan hermosa dice lo siguiente: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces aquí está aún más claro eso, en la medida en donde yo perdono, más libertad tengo y más me acerco al Padre, porque no hay interferencia entre Él y yo. Y de alguna manera, el primer paso para nosotros poder perdonar es tener a Cristo en nuestro corazón, porque en ese punto ya no somos nosotros mismos en nuestra humanidad, como les comentaba, con los deseos a veces torcidos y con la sed de venganza que tenemos, sino con el Espíritu Santo dentro nuestro, manifestándose en nuestras vidas y diciendo: sí, es que en mí tienes la fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, yo puedo perdonar, no en mi fuerza, pero las puedo perdonar en Cristo que me fortalece y me da la fuerza para hacerlo a una persona que no se lo merece, que no le desearía la muerte porque sería algo que no sería sufrir con sufrimiento. No se lo merece. Yo no le desearía la muerte, le desearía la tortura. Pero en ese punto, por amor al Señor y por una ofrenda de la cual se hablaría como se habla de esa ofrenda de Abel, es el perdón. Es donde yo me someto a Dios y rindo aún mi voluntad, rindo aún toda esa ira, todo ese rencor y le doy al Padre la posibilidad de que Él sí me haga justicia, de que Él sí me haga sanidad, porque en Él sí se revierten todas esas cosas, porque la palabra lo dice, que todo lo que el saltón, que el revoltón, todo lo que la oruga comió, Él no los devolvería por duplicado. Y todas esas son eh, connotaciones que se hablan espiritualmente de todo lo que nos fue robado por la plaga. Y a pesar de que nosotros tengamos 30, 40, 50 años, cuando nosotros comenzamos en este proceso, tu Espíritu Santo empieza a devolver a nosotros la pureza, la santidad, la inocencia, el gozo, la paz, pero es una decisión que nosotros debemos tomar. Y esto es muy difícil. Voy pasando a la siguiente. Y yo sé que esto no es fácil, porque, por ejemplo, cuando yo voy al médico y el médico me dice: no te preocupes, Cintia, tienes esto, pero si tú haces dieta y haces ejercicio, vas a estar bien. Entonces yo digo: pero ¿por qué no me podía dar una pastilla? ¿Por qué tenía que estar en mi responsabilidad el que me curase? Y así pasa con esto. Nosotros quisiéramos que nos dieran una pastilla, que el Señor nos diera un remedio fácil para calmar el dolor, para superar el trauma, pero no lo hay y depende de nosotros, porque todos los recursos en el reino están, pero depende de nosotros. Amén. Bueno, espero que estén ahí y no se hayan quedado dormidos. Continúa diciendo: perdonar es soltar, renunciar a esa justicia y aceptar la sanidad y restauración que viene de la mano de Dios. Piensen que acá en Mateo dice, verso 18-21, comienza diciendo: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, cuando yo escuchaba esto, a mí me parecía algo terrible, porque imagínense a todo lo que nos exponemos. O sea, si por decirle, hay un esposo golpeador en la casa, entonces tú le vas a decir a esta mujer: no, perdona 70 veces 7. No, no se trata de eso. Y eso es algo que les voy a decir el día de hoy a ustedes, a las personas que estén cerca de ustedes, a sus hijos, a su familia.
Algo importante con respecto al perdón es perdonar y alejarse del agresor. O sea, si es una persona que 300 veces te ha estafado, punto, se acabó. O sea, te perdono, pero no me pidas nunca más dinero. Si es una persona que te está haciendo daño, una persona que te está golpeando, que te está maltratando, besito, yo voy a trabajar con el perdón, te perdono, pero lejos de mí. Y si es necesario hasta una caución penal, se hace. Entonces, pero sí es perdonar y soltar. Pero este 70 veces 7, ¿de qué se trata? De que yo el perdón no lo voy a sentir. Yo no voy a, o sea, cuando vayamos a esa oración de decirle, Señor, yo perdono a, y usted ponga un nombre y un apellido, 1, 5, 10, no sé cuántos nombres necesite colocar aquí en esta lista. No va a ser de la nada que usted va a sentir, oh, mira, después de esa charla que dio Cintia, mi vida es otra. Bueno, amén, que así sea. Pero no, ¿qué va a pasar? Que cada vez que venga esta persona y usted la sienta eso adentro, va a tener que volver a decir, lo perdono, lo perdono. Y cada vez que usted diga lo perdono, 70 veces 7, usted va a ir jalando ese perdón que está en el cielo y que el Señor ya lo dio desde el momento en donde usted determina el perdón y suelta perdón. Y en ese 70 veces 7 de que venga el pensamiento, vamos, hasta que baje el corazón y un día usted se despierte y diga, ¿dónde está el dolor? ¿Dónde está? Porque no lo veo, porque no lo siento. Amén. Bueno, en esta no nos vamos a detener, pero es ese momento donde el Señor les da una parábola y les cuenta y les dice de este hombre que le perdonó una deuda y luego este se consiguió a su consiervo y no le perdonó la deuda. Pasa el siguiente. Fíjense que dice, ya en el verso 33, cuando él se da cuenta, cuando todo el mundo le cuenta, mira, el Señor lo que hizo, tú le perdonaste y él mandó al otro y lo hostigaba para que le pagara. Entonces, verso 18 dice, verso 18, 33, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagare todo lo que le debía. También mi Padre hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Entonces es así, era lo que les decía en el principio que íbamos haciendo este esquema. Es el camino que yo escoja, ¿sí? Porque el Señor dice, miren lo que dice, no debías tener misericordia con tu consiervo como yo lo tuve de ti. Sí, es verdad, muchas de las heridas, muchos de los pecados en los que tú y yo incurrimos, los hicimos por una raíz que tuvo el abuso, por una raíz que tuvo el pecado de otro sobre mí. Pero luego yo decidí tomar ese camino y yo decidí a tapar mis heridas de mi corazón, cometiendo un montón de pecados en los que cometimos. Y cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos perdonó por su gracia y por su amor y nos ha limpiado de todo y no hay nada que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y ojo, a veces nuestras vidas no son las más lindas, a veces realmente somos pecadores, a veces realmente hemos sido malos, solamente que ahora, como conocimos a Cristo, a veces se nos olvida que no éramos perfectos. Entonces, desde ese punto de vista, cuando nosotros ahí estamos desnudos delante del Padre, desnudos del Espíritu Santo, reconociendo que ciertamente hemos sido pecadores, entonces ahí es un momento para decirle, Señor, así como tú me perdonaste a mí tanta vileza, tanta maldad, así yo también quiero perdonar. Necesito renunciar a ese deseo de justicia y aceptar esa sanidad y esa restauración que viene de tu mano. Amén. Pasa a la siguiente. Esto es algo que lo hice básicamente porque siento que es así. Estamos atrapados en el pasado.
llorando, y hoy por hoy somos ese que está ahí con un hueco en el corazón, viviendo un presente que no tiene nada que ver con todo lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Entonces ahora yo les hago una pregunta y es algo que realmente a mí me molesta y me molesta con el diablo mismo. O sea, ya con respecto a esa persona que nos dañó, con respecto a esa persona que nos destruyó, por decirle. O sea, nos dañó la infancia, nos dañó la adolescencia, nos dañó, o sea, no les quiero decir una palabra grosera, o sea, nos destruyó, nos hizo el pasado en ese momento. Y también nosotros le vamos a dar el derecho de que acabe con el presente y que acabe con el futuro. O sea, ese derecho se lo estoy dando yo. Yo cuando me quedo anclada al pasado, cuando decido no perdonar, entonces, ¿quién sale ganando? O sea, usted cuando se llena de todo ese rencor, de todo ese odio, de todo ese deseo de venganza, ¿usted cree que le toca, así sea un pelito, al abusador, al que lo traicionó, al que le hirió, al que lo abandonó, a su mamá o a su papá que los abandonó, que no lo dejaron, que no les daban comida? Eh, o sea, ¿acaso usted cree que toda esa injusticia, todas esas cosas horribles por las que muchos de nosotros hemos pasado desde crecer sin un padre, desde crecer sin una madre, del rechazo, del bullying, de a veces ni siquiera tener para comer, con todo ese rencor y con todo eso, ¿voy a cambiar yo algo de ese pasado? No, pero sí yo mismo decido que mi presente también va a ser una basura y por ende mi futuro va a ser una basura. Entonces, por eso es que al que más le conviene el perdón es a mí. Y quiero que ahí donde usted esté, en el país que esté, pueda decir ahorita en voz alta, al que le conviene el perdón es a mí. Yo necesito perdonar. Pasa el siguiente, Amílcar. Si nosotros en el día de hoy somos lo suficientemente valientes, lo suficientemente aguerridos como para agarrar todo ese dolor, toda esa miseria y ponerla a los pies del Señor, poner todo ese pasado doloroso, poner aún el presente a los pies de Jesús y los ponemos a la cruz. Entonces vamos a empezar a experimentar el presente de lo que verdaderamente el cielo está diciendo hoy para ti y para mí. Y de la misma manera vamos a vivir el futuro que Dios dice para nosotros. Y nosotros sabemos, porque su palabra es clara, que Él tiene pensamientos para nosotros de bien y no de mal, para darnos un fin, un propósito, una esperanza. Entonces, yo creo que vale la pena. Así como cuando son este tipo de cosas, yo puedo entender cuando la palabra dice que el reino de Dios lo arrebatan los violentos, que el reino de Dios lo arrebatan los valientes, porque es que perdonar no es para la gente débil. O sea, Satanás nos ha mentido tanto y nos ha hecho pensar que somos débiles por perdonar, y esa es la mentira del diablo más grande, porque cuando nosotros logramos perdonar, es cuando nos hacemos fuertes y esa fortaleza termina siendo de rodillas y el Señor empieza a obrar grandes cosas. Pasa el siguiente, amén. Bueno, ya vamos en la fase final, ya vamos terminando y el primer punto sería reconocer el dolor. El primer punto sería aceptar los sentimientos que nos causaron con esa ofensa en lugar de reprimirlos, ¿sí? Nosotros siempre tendemos a
ocultar el dolor con muchas adicciones que ya conocemos. Hay adicciones sexuales, adicciones a sustancias, adicciones a la comida o a muchas cosas que tenemos adicciones y que aún seguimos tratando de poner ese bálsamo de anestesia ahí a nuestro corazón. Pero hoy es un día de que podamos ver la profundidad de esas heridas y comenzar a procesarlas. Algo que yo podía ver, y les digo esto porque son diferentes cosas que tenemos que plantearnos el día de hoy. Primero, verdaderamente reconocer, o sea, poner todo esto delante de Dios. Si hay cosas por las cuales nosotros no le hayamos pedido perdón a Dios, que sepamos que están mal y que por ahí nos dan un poco de remordimiento, yo no lo debería estar haciendo, lo que yo hago no está bien, pero son esos remordimientos, pero el arrepentimiento, cuando te duele en el corazón que le hiciste daño a Dios, que lo ofendiste, que pecaste, eso es el primer punto, rendirnos al Señor, rendir nuestra vida, pedir perdón genuino. Luego, poder ver a la luz de lo que hemos estado aprendiendo en toda esta escuela, en toda esta escuela de estos grupos de apoyo, que, que muchas cosas no son mi responsabilidad y que realmente no soy un ser humano vil y abominable, sino que, bueno, no sabía cómo hacer las cosas y las hice ahí, y por lo tanto entonces recibo perdón del cielo y lo acepto y yo mismo me perdono también. Luego está el perdón con las personas a las cuales hemos dañado, porque también hemos dañado a muchas personas y de forma descarada. A veces hemos sido nosotros los verdugos de otros. Podemos justificar que por dolor, que por lo que crecimos, porque soy rebelde, porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor, perfecto, pero hemos dañado a otros, entonces hay que pedir perdón a otros. Y el punto final y el punto crítico es donde está mi dolor ocasionado por otros, a esas personas también les tengo que extender perdón. Fíjense que en el Salmo 32 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De día y de noche se agravó tu mano sobre mí y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Entonces, yo creo que esto se ha hablado bastante acá, pero ya en el punto en que estamos, ya está. Vamos a desnudarnos. Aprovechen ahorita en este tiempo de los grupos pequeños y sincérense. Sincérense y que el Espíritu Santo haga la obra que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Amén. En el Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Estas heridas no van a ser expuestas para escarnio, para burla, eh, para que otros escuchen y digan, oh, no, van a ser expuestas en este ambiente de santidad en el que estamos hoy, donde Él mismo es el que sana nuestro corazón y venda nuestras heridas. Amén. Pasa al siguiente. Vamos con la reflexión y la empatía. Uno, sinceramente, uno podría decir a veces no sé, en el caso de las mamás o de los padres abandónicos, y uno podría decir, bueno, o sea, ¿cómo yo puedo tener empatía con alguien tan cruel, tan despiadado? O sea, ni siquiera tu propio hijo lo quisiste. O sea, tantas cosas, pero se trata de reflexionar sobre la situación desde una perspectiva más amplia, ¿sí? Tratar de comprender el contexto o las razones detrás de la acción de otro. Y la empatía nos puede ayudar a reducir el resentimiento, aunque no se trate de justificar el daño. Nosotros a lo largo de la vida nos vamos a dar cuenta que muchas veces somos víctimas de víctimas. Entonces el abusador abusa, el abandonador abandona, el golpeado golpea y así sucesivamente. Entonces, en esos tiempos de intercesión, donde nosotros le estamos entregando al Señor el perdón 70 veces 7,
y estamos ahí orando por esa sanidad y orando por el agresor, nos va a pasar que incluso en momentos tengamos por revelación del Espíritu momentos de trauma de la persona que fue nuestro abusador. Y en ese momento nosotros vamos a decir, ¿qué es esto? Y vamos a empezar a decir, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Pero esto no lo podemos hacer en nuestra humanidad. Esto es verdaderamente una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Efesios 4:32, dice, más bien sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces es de lo que hemos estado hablando, de que el perdón no lo hacemos, sino porque ese es el camino que el Señor nos está enseñando, ese es el camino que el Señor nos quiere mostrar. Pasa el siguiente. Dice, decisión de perdonar. Entonces, el perdón no es un sentimiento. No, es que yo, Cintia, hoy no lo siento. No, eso es una mentira del diablo. No lo va a sentir ni hoy, ni mañana, ni nunca. El perdón es una decisión. Si hoy usted está teniendo la revelación de lo que dice la palabra, de lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz, de lo que dice el Padre nuestro, entonces el perdón es algo que el Señor nos está diciendo, escoge, así como la Biblia dice, allá le dice el Señor a Josué, o sea, delante de ti pongo el camino, la vida, el bien y el mal, la vida y la muerte. Hoy el Señor está poniendo en nuestras manos dos caminos, la gracia o la justicia. Si usted toma la gracia, es gracia para nosotros y para los que nos dañaron. Si usted toma justicia, es justicia para ellos, pero esa justicia también me va a medir a mí. Entonces yo hoy les recomiendo para ti y para mí que cojamos el camino de la gracia. Y a veces no necesariamente tienen que ser en cosas grandísimas, a veces es en el día a día, en las pequeñas cosas. Y en esas pequeñas cosas nosotros también tenemos que decidir perdonar. A veces de repente, por ejemplo, me pasa mucho que en las relaciones diarias de convivencia con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, y te dan una mala respuesta. Entonces, en esos momentos, ¿qué quiere uno? Justicia, ¿verdad? Justicia. Yo quiero justicia. Yo quisiera tener un dispositivo que tuviera electricidad en Amílcar y que yo apretara un botón y ahí le diera un toquecito de electricidad. Pero, ¿sabe qué? A veces yo se me sale una mala palabra o tengo un mal pensamiento. Entonces el Señor también me tendría que dar electricidad en ese momento a mí. Si se da cuenta que nosotros somos santos y somos perfectos y somos buenos cuando se trata de juzgar a los demás, pero cuando es nuestra propia vida, cuando yo me acuesto en la noche y hago mi examen de conciencia, me doy cuenta que me la mandé 300 veces en el día, cuando conté un chisme, cuando hice algo que metí la pata, que no tenía que haber dicho eso. Y ahí estaba la misericordia del Señor perdonándome minuto a minuto, minuto a minuto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Me entiendes? ¿Por qué no pensar siempre en la misericordia? En la misericordia que Dios me ofrece, que son nuevas cada día. Mateo 18, 21 y 22 dice, entonces Pedro se acercó y le preguntó, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Ya sabemos, hasta 70 veces 7. No es 70 veces que me traicionen y yo me perdonen, no. 70 veces que yo oro, 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 hasta que del cielo baje ese perdón a mi corazón después que yo tomé la decisión. Amén. Siguiente, amiga. Liberación de resentimiento. Este paso implica soltar la necesidad de venganza o de justicia. Es el acto de liberar el resentimiento, ya que mantener estos sentimientos puede prolongar el dolor. Mientras más nosotros retengamos todo esto, más vamos a retardar nuestro proceso de sanidad y todo lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones. Y nuevamente, esto. Este verso a mí me encanta porque yo tengo un Dios tan grande y tan poderoso. Y yo sé que nada del mal que le puedan hacer a un hijo de Dios va a quedar impune.
No vengáis por nosotros mismos, amados, da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagará, Él pagará. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios justo. Entonces, vamos a dejarle esto a Él de corazón. Te garantizo que su justicia sí va a ser muy justa. En la otra misma. Reconstrucción personal. Finalmente, el perdón es también una oportunidad para crecer personalmente. ¿Sabe que cuando nosotros, esto lo veía y me parece algo muy impactante, cuando nosotros desarrollamos la capacidad de perdonar, así como les decía, minuto a minuto, nosotros nos invulnerabilizamos, dejamos de ser débil porque le dejamos de dar derecho a otro para hacernos daño. Entonces, este primer paso de hoy es algo que tenemos que seguirlo haciendo a diario, a diario, a diario, a diario, porque Él nos va a dar la oportunidad de hacernos fuertes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a reconstruir la paz interior y retomar el control de nuestra vida sin cargar con el peso de la ofensa, o sea, sin cargar con el pasado. Amén. Colosenses 3, 14 y 15 dice, y sabéis que, y sobre todas estas cosas, perdón, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que igualmente fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Entonces, finalmente, lo único que nos da esta capacidad de perdonar y de hacer toda esta gestión emocional de las que le hemos hablado hoy es por el amor del Señor, es el amor de Dios en nuestras vidas, ese amor que fue derramado en la cruz por nosotros y que la palabra dice que fue derramado en nuestro corazón. Coloca la última, Milka. Eh, Esto es algo que creo que nos lleva a otra dimensión. Y es esto que dice Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. No vamos a poder cambiar el pasado. Realmente ya está. Muchas cosas que fueron determinadas, muchas cosas que son consecuencia de lo que nosotros hemos hecho, ya está. Pero lo más lindo de todo esto, lo más poderoso, lo más, no les puedo explicar, que Dios restaura lo que pasó. Y si hoy tú crees esto conmigo ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y con toda la pureza y con toda la rendición de este momento solemne le podamos decir, Señor, Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por morir en esa cruz por mí. Gracias por tanto amor, gracias por tanta gracia derramada. Gracias porque me viste, aun cuando estaba envuelto en mis delitos y mis pecados, y me llamaste, me escogiste, me justificaste, me santificaste. Y hoy estoy aquí delante de ti, Señor, y tengo un montón de conflictos, un montón de cosas de las cuales no sé cómo salir, Padre, pero yo hoy quiero perdonar, yo hoy decido perdonar. Y ya no soy ese niño, ya no soy esa niña traumatizada, abusada, abandonada. Hoy soy tu hijo, hoy soy tu hijo, crecí, sé que no soy huérfano, que te tengo a ti como padre, que tú me haces justicia, que tú eres fiel, que tú eres verdadero y que tú eres poderoso y que tú restauras, Señor, todo lo que ha pasado en mi vida. Por eso hoy clamo a ti, clamo a tu misericordia y en tus manos coloco esto. En tus manos coloco todo este dolor y yo confío en ti, Padre, y por eso hoy yo decido, yo hoy me determino en mi corazón perdonar. Y la cárcel de cautividad en el nombre de Jesús, ángeles fieles a ti,
vienen con sus llaves doradas a abrir esas cárceles en el nombre de Jesús, en el lugar del mundo donde tú estés. Y hay ángeles fieles del Padre en esta hora abriendo puertas de cárceles en la medida en donde ustedes estén determinando perdonar. Están saliendo en esta hora de esas cárceles y en la medida en donde van saliendo se van incorporando, se van secando las lágrimas, comienzan a caminar erguidos, comienzan a ver la luz, comienzan a sonreír, comienzan a mirar al Padre y sus rostros son alumbrados por el Padre en esta hora. Gracias, Cristo, por tu obra poderosa. Gracias, Espíritu Santo. Santo eres, exaltado Señor, te amamos, te bendecimos y te glorificamos, papá. En el nombre de Jesús, amén.